Saludos. Hoy tenemos a Joel Horta con nosotros. Cuando yo conocí a Joel tenía pelo, era joven, era diputado de la Asamblea Legislativa. Es correcto. También fuiste concejal, era dirigente de COPEI. Hoy está con Claudio Fermín, él es su hermano. Somos hermanos. Se quieren, a mí me asombra la confianza y cómo se llevan muy bien. Y eso habla bien, porque en la política no hay amigos, son puro serrucho y la cosa es complicada, ¿no? Pero ¿Cuál es la clave para mantener en política amistades y no perderlas? En principio, el respeto, la admiración y saber cuándo un liderazgo no se ha construido en las redes o a través solo de los medios, sino a través del esfuerzo, la preparación, el estudio. El reconocimiento al liderazgo. El reconocimiento al liderazgo. ¿Tú te acuerdas que Caldera tenía dos delfines, Eduardo y Osvaldo? Es correcto. Y esa historia terminó los tres, cada cual por su lado, y enfrentados. Es una historia de las más tristes porque si este país hubiese logrado el relevo generacional de esas grandes figuras de los primeros años de la democracia y hubiese permitido que hombres como Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez, el propio Claudio Fermín, en su momento hubieran asumido las riendas del país. Pero Claudio y Osvaldo tuvieron su pasado. chance. Osvaldo, imagínate tú, le ganó a Eduardo Fernández las internas de COPEI, era la primera figura en esa elección que ganó Caldera después. Bueno, y Caldera justamente vence a dos hombres que eran sus hijos. Que venían siendo sus hijos y que se habían formado para ser presidente. Y todo el mundo dice que este país se perdió de dos grandes presidentes. Uno, Eduardo Fernández, el otro, Claudio Fermín. Sin embargo, cuando asumen posiciones que son distintas a las que un porcentaje importante de la gente que está manejando las redes y que solo seguía por las redes, entonces le caen a piedra. Vamos a hablar de eso. Pero fíjate, hoy liberaron 4 presos políticos, los que había anunciado Tarek William. Entiendo que son quienes acompañaron a Edgar Zambrano cuando lo detuvieron. Entiendo eso, porque vi los nombres y... Eso entiendo yo igual. La verdad, sospecho que son eso, que era lo que me habían contado. Ahora, el acuerdo que suscribió, entre ellos Claudio Fermín, Soluciones, el partido donde tú estás, en la Casa Amarilla, tiene unos compromisos que hay que cumplir. Bueno, lo del CNEC es clave, fundamental, pero esto de los presos va como lento, ¿no? No tiene la celeridad del caso, porque si esos acuerdos que se firmaron con los que llaman partidos pequeños no cumplen lo prometido, no avanzan, no hay logros, pues todo eso se venía abajo. Nosotros hemos planteado que este acuerdo tiene fuerza y prende en la medida que se vayan cumpliendo los acuerdos parciales que fueron asumidos por el gobierno y los sectores de oposición que firmamos ese acuerdo. El primero se cumplió, que fue la libertad de Edgar Zambrano. El segundo, que era el regreso de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela, se cumplió por cuanto se reintegraron al seno de la Asamblea Nacional. Luego se dijo que en una primera fase quedarían en libertad o serían excarcelados, porque una cosa es la libertad plena y otra es cuando sales con medidas sustitutivas, pero de todos modos siempre va a ser mejor estar en su casa que estar en una celda, aun cuando sea bajo un régimen de preservación, como sea, pero es mucho mejor. Se anunciaron 58 presos que saldrían. Nosotros estamos insistiendo con el gobierno que eso debe tener la mayor celeridad posible. De igual manera, el gobierno siempre advirtió que eso tendría que ser revisado tanto por la Fiscalía General de la República como por la Comisión de la Verdad. De modo que confiamos en que el gobierno va a ser fiel a su palabra, como ha sido con los otros puntos, así como hacemos el llamado de atención ya no solo al gobierno, y en este caso no solo a la fracción del PSUV en la Asamblea Nacional, sino también a las fracciones de oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional para resolver el tema del Consejo Nacional Electoral, que es vital y es uno de los puntos importantísimos para poder lograr la estructuración de una agenda electoral en el país para el año 2020, en el tema de la nueva Asamblea Nacional a ser electa y la posibilidad de hablar de otro tipo de elecciones, como plantea mucha gente, la elección presidencial, que podría ser para otro momento. Vamos a meternos en ese tema, la elección presidencial o la elección parlamentaria. Los amigos que están en el G4, cuando uno habla con ellos, dicen, oye, pero
no tenemos claro la elección parlamentaria. Muchos te dicen, nosotros no vamos a ir a eso, elecciones presidenciales. Y más te dicen sobre el acuerdo del CNE, te dicen, ok, nombras un CNE, pero todo lo demás, Bueno, ¿dónde queda Maduro? Es que ahí es donde está el problema. Por eso, con el G4, o el llamado G4, ha sido tan difícil para el gobierno llegar a acuerdos, porque sigue el concepto del todo o nada. Del todo y en política no existe el todo o nada. Bueno, María Corina lo declaró ayer, Bueno, que llegó el momento del todo o nada. Bueno, el momento del todo o nada en política no existe. Es un error más bien. Siempre ha sido un error. Sobre todo en Venezuela. Y en los momentos de crisis en los que vivimos, si nosotros al país le hacemos un análisis, elección presidencial, la oposición en un momento pidió adelanto de elecciones y el gobierno lo concedió en mayo de 2018. Pero un sector de la oposición entonces convocó a la abstención y se le regaló la reelección al presidente Nicolás Maduro y Bueno, punto, y fue reelecto. Esa es una explicación. La explicación que da el G4J dice que no había garantías, que después de la elección de la constituyente, la denuncia de Marmati, Si aquí en los puntos Venezuela, rojos. si aquí en Venezuela, en ese momento, el candidato presidencial hubiese sido uno de los integrantes del G4, el llamado G4, te aseguro que hubiesen participado. Pero, en fin, eso ya ocurrió. Y la crisis en Venezuela se incrementó. Se agudizó. Se agudizó mucho más. Porque si nosotros tuviéramos el año próximo una elección de Asamblea Nacional, una elección legislativa, con un estatuto electoral que tenga incorporado la representación proporcional de las minorías y que exista un nuevo CNE con también la supervisión de organismos internacionales, en este caso los organismos electorales de la ONU, por ejemplo, nosotros vamos a tener una Asamblea Nacional variopinta de múltiples fracciones que va a obligar al país a que ese régimen parlamentario vuelva a existir. ¿Para qué, Kiko? Para nosotros reinstitucionalizar la República y esa Asamblea Nacional pueda hacer lo que en su momento, en el 2005, hizo Eso la está Asamblea bien, Nacional del Chavismo. eso está bien. Nombrar un CNE, Está bien, nombrar pero un TCJ, eso está bien, pero Contralor, Procurador. Pero fíjate, para que haya paz en Venezuela, porque el 20 de mayo hubo elecciones, Maduro dice, bueno, pero el problema de la legitimidad que dice la oposición es un problema de ellos. ¿Cómo ellos me van a declarar a mí si yo hice mi cosa como debía? Pero el problema es que el 20 de mayo no arregló, no contribuyó a arreglar el problema, sino lo agudizó, como tú dices. Ahora, si tú no llegas a un acuerdo donde el país participe, no solo en el G4, que es clave porque controla la Asamblea, y ahí están los principales partidos, los más grandes en una cosa en una fiesta muchos pequeños. De muchos pequeños, ok. Pero El que mide 1,70 en una fiesta de hombres que mide 1,55. Fíjate, hoy Fede Cámaras dice que está de acuerdo con la mesa de diálogo. Sí, con que haya un acuerdo nacional. Es que tiene que ser así. Y si no logras... Marco Rubio acaba de declarar que la salida de Venezuela es electoral, que ya olvídense el tema. Pero el día anterior había dicho que mientras Maduro estuviera ahí, que no, porque tú es que Marco Rubio, que por cierto no es ningún rubio, es republicano y del Alconato. Pues. Así es. Él es uno de los nuevos adquisiciones del Alconato. Pero lo cierto es que si no metes al G4, Fede Cámara, los sectores estudiantiles... Kiko, es que nosotros hemos hecho un llamado a todo mundo. Pero dicen que ustedes son colaboracionistas, que todo eso es un plan para el gobierno y Claudio es un vendido, Timoteo es un vendido, Robert es un vendido, los camarógrafos son vendidos, todos somos vendidos. Todos seríamos unos vendidos, pero mientras se estaba conversando en Oslo o en República Dominicana, ahí no había colaboracionismo ni nadie se vendió. Ese es un discurso maniqueo. Yo puedo decir que yo soy colaboracionista, sí. Yo colaboro por la salida pacífica, democrática y electoral de la crisis profunda que tiene Venezuela. A mí no me gusta el término colaboracionista, me parece que es divisionista, que divide. Porque es que, ¿qué significa colaborar? El problema es que... No, es que aquí está venido como sapeo, como traición. No, por eso, pero es que hay un sector de la oposición, y no me gusta catalogarlo así, que se empeña en salir de la crisis, agudizando la crisis. Y nosotros planteamos que se debe salir de la crisis solucionando la crisis. ¿Cómo la solucionamos? En esa mesa de acuerdo hemos dicho, nombremos 8 mesas donde se discuta el tema económico, el tema social, el tema electoral, el tema de los servicios. Uno de los puntos que fue o está incluido, que es el intercambio de petróleo por medicinas, alimentos y servicios, no es una cosa al voleo. No es que el gobierno norteamericano entregue un dinero sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de contraloría. No, es que la ONU haga algo similar a lo que hizo en Irak en su momento. Quédate ahí.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a discutir esto que hoy se anunció, que a Carlos Vecchio le entregaron 96 millones de dólares en un acuerdo que tiene no sé cuántos más para que el gobierno de Guaidó funcione, para que se mueva, pague sus sueldos y active. Porque hay en la Asamblea Nacional, primero la fracción del gobierno, pero también el 16 de julio la fracción de los grupos que apoyan a María Corina han dicho que hay que meterle vigilancia a todo ese dinero y hay que nombrar un contralor aparte porque se empieza a hablar de corrupción. Aquí lo dijo Maripili Hernández, acusó a Voluntad Popular. Y hoy Iris Valera va también directo hacia Guaidó. Entonces, vamos a tocar ese tema, pero antes nos vamos al corte y ya regresamos con su Kikosis.